Hay una palabra que vuelve loco a los evangélicos cuando hablan de la Iglesia Católica y es esta: indulgencias. Les suena a venta de perdón, a corrupción medieval y a un ticket express al cielo. Pero, ¿y si te dijera que eso es una caricatura ridícula de lo que la Iglesia realmente enseña? Hoy en Catolicismo sin filtro te voy a mostrar qué son realmente las indulgencias, qué dice la Biblia sobre eso, sí, ese concepto también sale de la Biblia, y cómo el catecismo lo enseña con claridad. Agárrate porque vamos a desmontar unos cuantos mitos protestantes. Durante siglos te vendieron una historia distorsionada. Te dijeron que Roma cayó, que la iglesia se corrompió, que la verdad estuvo perdida hasta que un monje alemán la redescubrió. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es falso? Bienvenido a Catolicismo sin filtro. Aquí no endulzamos la verdad, aquí desarmamos mitos, exponemos mentiras y restauramos la historia como realmente fue. Acá viene la definición clave. El Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 1471 lo dice así: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones obtiene por mediación de la Iglesia. Entonces, primero lo primero, la indulgencia no es el perdón de los pecados. Para que exista indulgencia, el pecado ya tiene que estar perdonado. El perdón de pecados se obtiene en la confesión sacramental, conforme a lo que Cristo mismo dijo en Juan capítulo 20, 23. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. De acá se desprenden varias cosas. En primer lugar, Jesucristo estableció una autoridad real en la Iglesia que es responsable de administrar la gracia de Dios y perdonar los pecados actuando en lugar de Cristo. Segundo, este grupo de hombres activamente perdona los pecados del penitente, lo que significa que el penitente debe ofrecer su confesión a estos hombres en orden a la autoridad que han recibido de parte de Cristo mismo, ya que Él ha determinado ofrecer su perdón al pecador por medio de la acción de la Iglesia. Sí, yo entiendo que a mis amigos evangélicos la idea de confesarse con un sacerdote es un invento catoliquísimo, que es antibíblico, que es una herejía, una blasfemia, etcétera, etcétera. Porque solo Dios puede perdonar pecados, ¿no es cierto? Pero el problema con esto es el siguiente: Dios decide cómo hacer las cosas y por medio de quién. No nos compete a nosotros decirle a Dios cómo Él debería perdonarnos. Después de todo, ¿por qué debería perdonar Dios al pecador? ¿Qué obligación tiene? Si Él hubiera rehusado perdonar a la humanidad y hubiese actuado 100% en base a su justicia y a la consecuencia de nuestro pecado, destruyendo a la humanidad desde el principio, ¿qué podríamos decir nosotros? Él es Dios, Él decide qué hacer y lo hace sin preguntarnos a nosotros. Pero Dios decidió perdonarnos en Cristo Jesús. Él podría no haber perdonado. Él también podría haberlo hecho de otra manera. Él podría hacer ojos ciegos y oídos sordos a todos nuestros pecados y simplemente perdonar porque sí. Y sin embargo, decidió hacerlo por medio del sacrificio sangriento de su Hijo. Es decir, Él decide perdonar y Él establece las condiciones y el método para otorgar su perdón. Y cuando Jesús dice, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan, Él estaba estableciendo las condiciones y el método para extender el perdón de Dios por medio de aquellos hombres a quienes Él les dio el poder para perdonar pecados. Punto. Si no te gusta, vos mismo te estás cortando del perdón de Dios, porque Él decidió hacerlo de esa manera. Ahora, desglosemos
los puntos claves acá. Primero, la indulgencia en sí misma no es perdón de pecados. Eso se obtiene en la confesión. Cuando una persona se confiesa, Dios borra la culpa del pecado, o sea, el castigo eterno, el infierno. Sin embargo, queda la pena temporal, que es la consecuencia de nuestros actos. Por ejemplo, si robaste algo y luego te arrepentiste, Dios te perdona, pero después tenés que devolver lo que robaste. Segundo, la indulgencia no es un atajo al cielo. Nadie se salva solo con indulgencias. Para ir al cielo se necesita vivir en gracia, poner nuestra fe en Jesucristo y seguir sus pisadas. A través de esto, iremos obteniendo la purificación necesaria, sea en la tierra o en el purgatorio, ya que sin santidad nadie verá a Dios. Si vos fuiste a la iglesia y leíste la Biblia y escuchaste todos los sermones, discursos teológicos y homilías habidas y por haber, pero no obedeciste al Espíritu Santo permitiendo que te santifique a la imagen de Jesucristo, lamento decirte que aún no estás purificado para ver a Dios. Y todas las indulgencias del mundo no reemplazan la verdadera conversión ni la santidad de vida. Tercero, la indulgencia es una gracia que remite las penas temporales. Toda acción tiene consecuencias. La pena temporal es el desorden que el pecado dejó en nuestra alma y en el mundo a causa de nuestro pecado. La indulgencia ayuda a sanar eso. Cuarto, la indulgencia es un don de la iglesia que limpia las consecuencias del pecado que ya ha sido perdonado por Dios. La iglesia, como madre, no solo nos enseña a pedir perdón, sino que también nos ayuda a reparar el daño que deja el pecado, poniendo a nuestra disposición los tesoros espirituales de Cristo, de María y de los santos. ¿Qué significa esto? Imagina que un nene se enoja con su amiguito y en un estallido de ira rompe, con mala intención, el juguete de su amigo, su juguete favorito. Luego se siente mal por lo que hizo, se da cuenta de su error, va, se disculpa sinceramente y el amiguito lo perdona, pero el juguete sigue roto. Su mamá, al ver el arrepentimiento, no solo lo acompaña a pedir perdón, sino que también lo ayuda a comprar un juguete nuevo. Y no lo hace porque su hijo merezca esta acción, sino porque lo ama y porque tiene los medios para hacerlo. Así también actúa la iglesia con nosotros. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona, pero el daño que causamos a nosotros, a otros, al mundo espiritual, necesita ser sanado. Y es ahí donde entran las indulgencias. La iglesia nos ofrece, como madre generosa, los méritos infinitos de Cristo y también los de María y los santos para reparar lo que nosotros mismos no podíamos reparar, tal cual la madre del niño que lo acompaña y pone sus propios medios económicos a su disposición para reparar el daño. Bueno, ahora, ¿de dónde sale todo esto en la Biblia? Aunque la Iglesia Católica no cree en la doctrina protestante antibíblica de sola escritura, sí enseña que la escritura es materialmente suficiente. Esto significa que todo lo que creemos, enseñamos y practicamos está presente en la Biblia, al menos en su contenido esencial. Puede que algunas verdades no estén expresadas con total claridad o con términos técnicos, pero el material está ahí. Una buena manera de entender esto es con el ejemplo de una caja de Legos. Imagínate que la Biblia es la caja que contiene todas las piezas necesarias para construir una figura. La tradición de la iglesia es como la imagen que viene en la tapa de la caja, que te muestra lo que estás armando. Y el magisterio de la iglesia es como el manual de instrucciones que te guía paso a paso para entender cómo usar esas piezas correctamente para lograr esa figura. Las piezas están todas en la caja, es decir, en la escritura, pero sin la imagen y el manual, puede ser difícil saber qué estás construyendo y cómo hacerlo bien. Así también funciona con doctrinas como la Trinidad o las indulgencias. Aunque no estén explicadas con una fórmula exacta dentro del texto bíblico, todas las piezas necesarias para comprenderlas están presentes en la Biblia, en la palabra de Dios. Y es la iglesia quien, asistida por el Espíritu Santo, nos ayuda a ver cómo encajan estas piezas entre sí. Veamos algunas de estas piezas de las indulgencias, de la doctrina de las indulgencias. Segunda de Samuel 12, 13 al 14. El pecado de David con Betsabé.
David cometió un pecado gravísimo, tuvo relaciones con Betsabé, una mujer casada con uno de sus más fieles soldados, Urías. Cuando ella quedó embarazada, David intentó encubrir su pecado y terminó haciendo que Urías fuera asesinado en el frente de batalla. Fue un doble pecado, adulterio y asesinato. Cuando el profeta Natán lo confronta, David se arrepiente sinceramente y Natán le dice algo contundente: el Señor ha perdonado tu pecado. Listo, el pecado fue perdonado. David no iba a ser condenado por ello, pero eso no significó que las consecuencias desaparecieran. Dios perdonó la culpa de David, pero el hijo que había sido concebido murió poco después. ¿Por qué? Porque aunque la culpa fue perdonada, la pena temporal por el pecado permanecía. Este episodio muestra claramente algo que la iglesia siempre enseñó. Dios perdona el pecado, pero muchas veces permite que pasemos por una purificación de las consecuencias que ese pecado dejó. Esa es la pena temporal. Es como una herida. Podés haber sido sanado del veneno, pero la cicatriz todavía necesita tiempo para cerrarse del todo. Otro episodio, Números 14, 19 al 23. Israel en el desierto. Cuando el pueblo de Israel llega a las puertas de la tierra prometida, envían espías para ver cómo es la región. Pero la mayoría de ellos vuelve con un mensaje, un reporte pesimista y lleno de miedo que desanima al pueblo. En lugar de confiar en Dios, los israelitas se rebelan y hasta quieren regresar a Egipto. Dios, ante la súplica de Moisés, perdona su pecado, pero no anula las consecuencias. Les prohíbe entrar en la tierra prometida. Toda esa generación moriría en el desierto. Este episodio es una lección clara. El perdón de Dios no siempre elimina las consecuencias temporales del pecado. Dios perdonó, sí, pero también corrigió. Perdón y pena temporal no se excluyen, pueden coexistir. Próximo ejemplo, 1 Corintios 5, 3 al 5, Pablo y el pecador de Corinto. En la comunidad de Corinto hay un hombre que vive en un pecado gravísimo, tiene una relación con la esposa de su padre. Pablo, al enterarse, dice algo muy fuerte, pero muy revelador. Entréguenlo a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu se salve. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, de una disciplina eclesiástica, una corrección seria que busca llevar al pecador al arrepentimiento, no a la condenación. Y en 2 Corintios 5, 6 al 7, Pablo confirma que esta corrección dio fruto. El hombre se arrepintió. Ahora, dice Pablo, la comunidad debe perdonarlo, consolarlo y recibirlo de nuevo, reconciliarlo con la iglesia. Este caso muestra cómo la iglesia, con autoridad apostólica, administra tanto la disciplina como la reconciliación. El castigo temporal no niega el perdón, lo prepara. Y la restauración no ocurre sin arrepentimiento y reparación. Es un ejemplo bíblico clarísimo de pena temporal del pecado, disciplina eclesial y misericordia pastoral. Otro ejemplo, Mateo 16, 19 y 18, 18. Jesús le dice a Pedro, y luego se lo diría al resto de los apóstoles: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Eso implica el poder de perdonar, imponer penitencias y aplicar indulgencias para remitir las penas temporales. Ahora, veamos un poco la lógica espiritual detrás de la doctrina de las indulgencias. Si bien estos pasajes ayudan a entender el concepto, no son una ordenanza. No vemos en ningún lado que la Biblia diga: aplicarás indulgencias de esta o aquella manera. Sin embargo, analizándolo lógicamente, no es difícil entender la necesidad de esto. Porque la iglesia siempre administró indulgencias, desde los primeros siglos. Veamos algunos puntos importantes. Primero, el pecado hiere el alma y el cuerpo de Cristo. El pecado no es solamente una mala acción que ofende la santidad de Dios, sino que trae consecuencias reales y nocivas, tanto a nosotros mismos, en nuestra alma, manchándola, dañando nuestra relación con Dios, como en nuestros semejantes. Nuestras acciones pueden haber dañado a otros también.
y a veces con consecuencias nefastas. Segundo, el perdón de Dios es total, pero el daño necesita reparación. Volvamos sobre el ejemplo del nene que agrede a su vecinito y le rompe el juguete favorito. Aunque el niño vaya a confesión y obtenga del sacerdote la absolución de ese pecado, así todo hay un daño que debe ser reparado. El vecinito está lastimado y el juguete está roto. Si verdaderamente el niño está tan arrepentido de su pecado como lo manifiesta en el confesionario, este arrepentimiento debería ponerse por obra. Juan el Bautista decía que debemos hacer obras dignas de arrepentimiento. Es decir, si estás arrepentido, actúa como tal y repara las faltas. Imagínate si Zaqueo, el cobrador de impuestos, se hubiese arrepentido de haber defraudado a la gente y prometiera no hacerlo más, pero no hubiera resuelto devolver todo lo robado y devolverlo multiplicado por 4. ¿Vos creerías que Zaqueo habría sido genuino en su arrepentimiento? Pero él no solo dice no voy a robar ni estafar más, sino que dice voy a devolver todo lo que robé y estafé hasta este día. Tercero, la Iglesia administra esta remisión mediante indulgencias. De la misma manera que la Iglesia puede imponer penitencias, actos piadosos que enseñan al fiel el camino de arrepentimiento, obras que guían al pecador a hacer frutos dignos de arrepentimiento, como lo mandaba Juan el Bautista. La Iglesia también administra las indulgencias sobre el alma penitente y remueve, en el nombre de Jesús, las penas temporales de las faltas cometidas. Cuarto, la comunión de los santos hace que la gracia de unos beneficie a los otros. Somos miembros los unos de los otros. Y de la misma manera que el pecado de uno puede afectar al resto, también la piedad de otros puede ayudar a nuestra sanidad y santificación. Ahora vamos a desmontar algunos mitos protestantes cuando se trata de este tema. Mito 1. La Iglesia vendía el perdón de pecados. Ya vemos que la Iglesia enseña que el perdón de pecados viene solo de Dios y a través de la confesión. La venta de indulgencias nunca fue doctrina de la Iglesia, ni una práctica universal. Fue un abuso local, concreto, que hizo más ruido del que realmente merecía. Tanto es así que fue reprendido públicamente, incluso antes de que Lutero colgara sus 95 tesis. ¿Querés nombres? Te doy uno con autoridad. El cardenal Cayetano, un enviado papal, ya decía que la doctrina de las indulgencias es verdadera y tiene fundamento en la autoridad de la Iglesia y en la Biblia, pero también que los abusos debían corregirse y con firmeza. ¿Y la Iglesia qué hizo? Lo corrigió oficialmente en el Concilio de Trento. Ahí dejó en claro que nadie podía lucrar con las indulgencias nunca más, y lo hizo por medio de un concilio ecuménico, o sea, con toda la fuerza y autoridad de la Iglesia universal. Pero claro, si uno solo repite lo que escuchó en un sermón random o en un videíto de TikTok sin leer los documentos de la época, y bueno, pasa lo que pasa. Mito 2. Con dinero compraba salvación. Bueno, sí, hubo abusos, y uno de los más famosos fue el de Johann Tetzel, un dominico alemán del siglo XVI que predicaba las indulgencias de forma bastante escandalosa. Se le atribuye, aunque no está 100% probado que lo haya dicho él, la famosa frase: tan pronto como la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo vuela. Bueno, un eslogan de marketing espiritual que francamente no ayuda. Y eso no es lo que la Iglesia enseña. Su estilo fue uno de los motivos que empujó a Martín Lutero a escribir sus 95 tesis en 1517. Pero lo que muchos no saben o no dicen es que la Iglesia terminó corrigiendo esos abusos oficialmente. En el Concilio de Trento, en la sesión 25, la Iglesia ordenó con claridad que se eliminen absolutamente todas las prácticas de lucros por las cuales se adquirían indulgencias.
y que todo lo que tenga sabor de lucro sea completamente eliminado, porque eso no era lo que la doctrina de la iglesia enseñaba. O sea, la iglesia no solo no aprobaba ese tipo de abusos, sino que lo condenó públicamente. Si alguien insistía con vender indulgencia después de eso, ya no era un problema de doctrina, sino de desobediencia. Ahora, ¿cómo ganar indulgencias hoy? La iglesia nos enseña que una indulgencia es una gracia que nos ayuda a limpiar las penas temporales del pecado. Una vez que ya fuimos perdonados en el sacramento de la confesión, claro está. No reemplaza la confesión, la presupone. Entonces, ¿cómo se gana una indulgencia hoy? Bueno, empezamos por la confesión sacramental. Primero lo primero, hay que estar en estado de gracia, es decir, haberse confesado con sinceridad y haber recibido la absolución de Dios. Sin esto, nada de lo demás funciona. La confesión limpia la culpa y abre el corazón a la gracia de Dios. Ahora sí, empezamos con la comunión eucarística, por ejemplo. Recibir a Cristo en la Eucaristía nos une íntimamente a Él, que es la fuente de toda gracia y purificación. Es como recibir directamente el fuego que consume lo que nos queda por sanar interiormente. Otra forma es rezar por las intenciones del Papa. Sí, aunque no estés de acuerdo con todo lo que el Papa hace o dice. Porque la gracia es eclesial, no individualista. Rezamos por el Papa como signo de unidad con la Iglesia y porque el cuerpo de Cristo no se fragmenta. También tenemos las obras indulgenciadas. Acá tenés varias opciones. Algunas de las más comunes son, por ejemplo, leer la Biblia durante al menos 30 minutos, rezar el rosario en comunidad o en familia o ante el Santísimo, visitar el Santísimo sacramentado en adoración durante un tiempo, hacer el Vía Crucis, realizar una obra de misericordia con espíritu cristiano. La Iglesia tiene una lista oficial de estas obras en el manual de indulgencias. Si te interesa, puedes ir y leer e informarte un poco. Así que la próxima vez que un evangélico venga y quiera ponerte en aprietos con el cuentito de Lutero y las indulgencias, le tirás este video, le mostrás 2 de Samuel 12 y le decís: papá, esto es más bíblico que tu culto del domingo. Gracias por habernos acompañado una vez más en Catolicismo sin filtro. Si te gustó el video, si te ayudó, si te hizo pensar, si no te gustó, si te ofendió, si te enojó, no importa. Dale like, suscríbete, comenta, porque acá estamos para conversar, para dialogar, para intercambiar opiniones y no tenés por qué pensar como yo. Pero sea como fuere, gracias por haber estado con nosotros. Te espero en el próximo video. Esto fue Catolicismo sin filtro.